Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Tengo que captar su atención en muy pocos minutos. Esta reunión va a ser muy dinámica y es necesario que hagamos un breve repaso, ¿no? Este mes ha sido muy importante para nuestra congregación, para nosotros, para mí en lo personal, porque yo calculo que ha sido más o menos un mes y medio donde hemos desarrollado un tema importantísimo. Es fascinante para mí hablar de esto, pero lo hacía sin el conocimiento adecuado, completo, ¿no? Yo creía que la fe era un medio para alcanzar algo y entendí que no solamente funciona para eso, sino que tiene un propósito divino de parte del Señor. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con esto? En primera de Juan 5:4 dice que todo lo que es nacido de Dios y todo lo que estamos acá somos nacidos de Dios. ¿Lo creen? Bueno, dice la palabra que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y toda esa victoria que vence al mundo es la fe. ¿La van a recordar? Dios nos dejó una llave importantísima para que nosotros la utilicemos cada vez que fuera necesario, para vencer todo aquello que ocurre en el mundo, ¿no? Pero tenemos que traer a la memoria un poco de estos temas que se fueron ejemplificando de alguna forma, se fueron profundizando desde el comienzo. Se nos decía que la fe es un estilo de vida diferente, ¿no? Es vivir en otra dimensión. Ya teníamos que, de alguna forma, dejar un poco la naturalidad de las cosas, lo superficial, y nos teníamos que involucrar en algo sobrenatural, en algo que es espiritual. Entonces, si están de acuerdo conmigo, podríamos decir todo que vivir en la fe es vivir en otra dimensión. Amén. Vivir en la fe es vivir en otra dimensión. También Matías nos recordaba esto de que es una habilidad, ¿cierto? Y nos daba el ejemplo de Jimena. La fe, cuando hablábamos de los niveles, tiene que ver con crecimiento. El Señor siempre nos dejó la fe basado en un parámetro, siempre muy pequeño. Siempre que habló de la fe dijo una semilla, algo pequeño. Yo te di algo pequeño. Él no agarró y empezó a diseñar la fe y la completó, la creó y dijo, bueno, ahora repartamos fe para todos en cantidades desiguales. No, a todos nos dio el mismo nivel. Entonces se cayó un mito, porque hoy podríamos decir con mucha seguridad de que a todos nos dio el mismo nivel de fe. No fue que el Señor a unos le dio más y a otros menos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Fue parte de lo que nosotros veníamos viendo en todas estas reuniones, ¿no? Que no se trataba de que a uno los vio con aprecio y les dio más, sino que a todos nos dio el mismo nivel. Y era una pequeña semilla, una pequeña cantidad. Pero claro, cuando Matías nos hablaba de que era una habilidad que tenía que ser desarrollada, ¿qué es lo que entendíamos? Que necesita disciplina, ¿no? Necesita disciplina. Nosotros tenemos que desarrollar esta fe, y el que mejor la desarrolla, el que más la hace crecer, el que más la practica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan todas estas reuniones donde hablábamos de todo esto? Había otra reunión donde se nos decía que es un ingrediente esencial para la fe, la paciencia. Porque si no nos convertíamos en personas caprichosas que creíamos que podíamos usar la fe y las cosas se resolvían de manera inmediata. Para muchos acá puede pasar esto del milagro inmediato, pero otros, tal vez como lo que yo les contaba con respecto a mi salud, tengamos que esperar un breve tiempo. Lo que nosotros entendemos como tardanza, para el Señor no es tardanza, porque mientras tanto nosotros estamos en una situación, el Señor la está resolviendo en esa otra dimensión, ¿no? En esa otra dimensión, cuando arrancábamos recién decíamos que vivir en fe es vivir en otra dimensión. Acá tal vez las cosas todavía no están resueltas, en esa otra dimensión sí. ¿Lo entendemos así? Hay un ingrediente esencial en la fe que es la paciencia. En Hebreos la palabra del Señor nos dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. ¿Cierto? En Romanos se nos decía, otra de las escrituras que a mí me abrió mucho la cabeza, y es que la fe viene
por el oír, ¿cierto? Y el oír viene por la palabra de Dios. Ese oír en el griego, en el original, es mantenerse escuchando y seguir escuchando. Y volver a escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros armábamos nuestra propia traducción, ¿no? Ya no la Reina Valera 1960, sino la nuestra, la del latín criollo. La fe viene por mantenernos escuchando la palabra de Dios. Matías hablaba de que esa era la fe perfecta. ¿Lo recuerdan o no? Porque creo no todos han podido asistir a este mes y medio aproximadamente donde hemos desarrollado este tema, pero se nos hablaba de esta forma. Una fe perfecta es esa que yo empiezo a desarrollar porque me mantengo escuchando la palabra. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Van recordando todo esto que fuimos tratando? Otra de las cuestiones que a mí me abrió mucho también la cabeza, ¿cómo anda Renzo? ¿Todo bien? Una de las cuestiones que a mí me abrió mucho la cabeza es que el Señor no se mueve por mi necesidad. Y parece duro esto, ¿no? ¿Saben por qué se mueve el Señor? Por nuestra fe. Porque el Señor Jesucristo, cuando andaba paseando por las villas, por las aldeas, no andaba casa por casa diciendo, che, si necesitan fe, acá les dejo y ojalá obtengan el milagro. El Señor atendía a aquellos que acudían porque tenían una actitud de buscarlo o de acercarse hacia Él y decir, Señor, necesito algo. Yo creo muchos acá en este momento están padeciendo cuestiones con la salud, que todavía no se resuelve y ya llevan mucho tiempo en esto. Y lo digo con conocimiento de causa porque entendemos que en esta congregación están pasando cosas como esta, como también pasan cuestiones que tienen que ver con problemas en el matrimonio, problema con el tema de las adicciones, ¿no? ¿Quién no tiene adicciones? Problemas que tienen que ver con la cuestión económica. El Señor hoy, en esta mañana, hay un grupo de personas que ha estado trabajando muy duro para que usted se lleve de acá respuestas, soluciones. Hoy es el momento. Hoy se cierra un ciclo, tal vez decía Ricardo, nosotros vamos a seguir trabajando esto de la fe, todo este tiempo vamos a seguir nosotros aportándole más conocimiento a lo que ya entendemos. Pero hoy se cierra un ciclo de series de reuniones donde profundizamos este tema y lo entendimos por completo. ¿Ah? Entonces decíamos, el Señor no se mueve por mi necesidad, sino por mi fe. Y Él no andaba malgastando la fe y poniéndola en cada uno de los lugares donde Él se acercaba como para, y si podés y querés, ocupala. Al Señor le agradaba aquel que tomaba la actitud de ir y buscar, activaba de alguna forma la conducta cómoda muchas veces de la persona en quedarse y esperar que las cosas caigan de arriba. No, al Señor le gustaba la actitud de creer y ir y buscar. Y la última reunión que tuvimos, que la dio Mari, no está hoy en esta mañana, nos hablaba de los puntos de contacto. Otra de las cuestiones que me abrió la cabeza, y en esto ya voy terminando un poquito, esta pequeña introducción, esto que estamos trayendo a la memoria, ¿no?, de todo esto que hemos estado desarrollando. Puntos de contacto. En la historia se hablaba de una mujer que padecía una enfermedad, un azote, dice la palabra, la Biblia, ¿no? Una mujer que tenía flujo de sangre. Ella no solamente estaba lidiando con problemas en su salud, ella era muy burlada por la sociedad, incluso para la ley. Estaba mal visto que ella padeciera de esta enfermedad. El azote de ella no solamente era físico, ¿entienden esto? Ella cada vez que salía de su casa, donde ella estuviera, sentía la burla de la gente, sentía la murmuración, el chisme sobre ella. Pero ¿saben lo que hizo esta mujer? Y esto también ojalá usted se lo lleve en esta mañana. Fue escuchar. Ella no lo conocía en ese momento a Jesús como un Dios todavía. Lo conocía como un hombre porque ella escuchó, dice, de Jesús. Escuchó de un hombre que andaba por las aldeas, andaba por las villas dando milagros. Seguramente escuchó que a los lisiados, a los paralíticos, los sanó. Seguramente escuchó que trajo libertad a los endemoniados y a los leprosos les dio sanidad. Entonces ella, por dentro, empezó
a decir, che, esto que estoy escuchando, no lo puedo dejar así. Dice que esta mujer había agotado todo en recursos, todo en medicina, en especialistas. Ya porque viera a un especialista más en su vida no iba a resolver ya su asunto porque ya había tenido diagnóstico de muchos y no lo habían resuelto. Entonces a ella le quedaba una sola bala y era atender a ese reclamo interno. Eso que ella estaba escuchando, de que había un hombre que se paseaba por las villas y que traía sanidad. Dijo, yo tengo que acceder a eso. Una mujer, me imagino, indefensa, una mujer seguramente, no sé, de baja estatura, calculo yo, que tuvo que ir y correr a una multitud que lo apretujaba al Señor Jesucristo y tocar el manto. Ese es un punto de contacto, hermanos. ¿Entienden que eso es un toque físico, pero es un punto de contacto? Ella pensó, yo ya tengo suficiente con todo esto que estoy escuchando. Tengo que acceder al manto y tocarlo. Un punto de contacto. Tenía que ver con el toque físico. Yo toco el manto y yo voy a ser sana. Otro punto de contacto fue el de Jairo. Jairo le dijo unos versículos después al Señor Jesucristo, necesito vayas urgente a mi casa y toques a mi hija que está enferma. Impongas las manos. Otro punto de contacto que tenía que ver con el toque físico. ¿Cierto? Si el Señor la tocaba, esta chica iba a ser sana. Jairo pensó, si el Señor la toca, ella va a ser sana. Otro punto de contacto. Pero el más maravilloso acá es el del tercer ejemplo que yo vengo a traer sobre vos hoy. Y hubo un punto de contacto que no se trató de un toque físico, que tuvo que ver con este centurión, un tipo adiestrado en la autoridad de la palabra declarada. Ese tipo le decía a los soldados, 100 tenía a su cargo, ustedes van y ellos iban. Ustedes vienen y ellos venían. Él tenía autoridad. Entonces se acerca el Señor Jesucristo y le dice, no hace falta que vayas a tocar a nadie. No hace falta que accedas a eso. Allá en mi casa hay un siervo que necesita sanidad, pero yo necesito que vos declares la palabra. Ese también es un punto de contacto. Si vos declarás la palabra, él va a ser sano, le dijo. Y el Señor se maravilló de esa actitud. En Israel no había encontrado un caso similar. Dice, si vos declarás la palabra, el punto de contacto de eso tan efectivo, va a lograr algo que mi siervo está necesitando hace mucho tiempo. Entonces, acá terminamos un poco con todo esto que hay que traer sí o sí a la memoria. Hoy nuestra iglesia ha desarrollado un tema como nunca antes. Y espero usted se lleve esto, de que ha sido una semana, un mes y medio, donde hemos desarrollado un tema en profundidad. Ya no es la fe como antes, una fe que la abordamos cada vez que necesitamos algo. Hoy sabemos que esta fe es la que promueve los planes del Señor sobre nuestra vida. Y aunque padezcamos enfermedad, el Señor tiene un proceso para nosotros y un producto final terminado que es mejor que el que nosotros nos estamos imaginando. ¿Lo ven así? Ricardo, yo lo quiero invitar porque esta va a ser una reunión muy dinámica. Esta es como la reunión, como la clase de fin de año, cuando uno pone en práctica todo lo aprendido, ¿no? Y hay una evaluación. Hay una evaluación. El Señor dijo siempre, si vos tenés fe en pequeñas cantidades, pero la desarrollás, vas a mover un monte. Desafío importantísimo, al parecer imposible. Vas a mover un sicómoro de un lado al otro. Esa es nuestra evaluación hoy día. Usted tiene montes en su vida, tiene situaciones, problemas que lo abordan, que lo desbordan, que lo superan. Ese monte puede ser removido. Hay una historia que Marcos Espónceles nos contó cuando yo tenía, no sé si 10 años. Una mujer movió un monte. Después les voy a dar detalle de esto. Uno dice, ¿cómo puede mover un monte? El Señor permitió que esa mujer moviera un monte, porque ella se trasladaba hasta su iglesia por 3 horas caminando. Oró tanto que una empresa minera encontró no sé qué mineral para que ese monte tuviera que ser dinamitado y por ese lugar hicieran una vía del tren. Acortó el plazo para asistir a esa iglesia donde ella se reunía cada vez y tenía que hacerlo caminando, lo pudo hacer en tren. Miren si no movió una montaña. ¿Se van a llevar este ejemplo? Amén. Hoy tiene que ser especial esta reunión para su vida. Si tiene problemas, hoy es el momento.
Bueno, Nahuel mencionaba varias situaciones, esas montañas, ¿no?, que están ahí y no se van. Y no se van por algo. Y Dios tiene la respuesta. Y yo creo que nosotros no nos podemos resignar a que esas montañas se sigan quedando en ese lugar. Esas montañas se tienen que mover en el nombre del Señor. Yo quiero un amén de todos. Porque si no, usted está en el lugar equivocado, Señor. Y creo que el lugar no está equivocado. Esté donde esté. El que está equivocado es usted. Entonces, creo que el que tiene que cambiar de actitud con respecto a la fe es usted. Usted tiene que crecer en fe. Entonces, recién hablábamos de personas que tienen estos montes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, Nahuel? La salud, ¿no? ¿Y quién de ustedes en este momento está batallando una situación de salud? Quiero ver manos, ¿sí? Hace mucho tiempo que están con esa situación. ¿Y quién tiene una situación de cosas que tiene que ver, ondas, juicios, abogados, cosas legales? ¿Quién tiene situaciones como esas? Bueno, Patri, las tenés todas. Bueno, deja la mano arriba entonces. Estamos hablando de cuestiones de relaciones humanas, familiares, papá, mamá, hijos, la suegra, el suegro, los cuñados. ¿Les sigo nombrando o les sobra con esto? Los vecinos, parte de la familia. ¿Qué me queda? ¿Qué otra cosa puede? Cuestiones de situaciones espirituales en su vida. Porque cada uno de nosotros tiene cosas que apuntan a un área, a la física, a la almática o a la espiritual. ¿Sabía eso? Y incluso generacionalmente se ven muchas familias que son muy atacadas en la parte espiritual. Otras mucho en la parte física. La enfermedad del abuelo, la misma que la madre y el hijo y ahora el nieto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Financieras. Oh, yo creí que iba a haber, pero denos guita, por favor, ya que les sobra. Acá se recibe la plata. Acá la ocupamos bien. Financieras, mentales y emocionales. Estrés, tristezas, depresiones, etc. ¿Cómo? La famosa ansiedad. Por algo ustedes, la mitad de la iglesia está haciendo rico a los psicólogos. Entonces, miren, vamos a tratar de ilustrar muchas de las cosas que ustedes hemos estado mencionando con esto de la salud, las finanzas, situaciones emocionales, ansiedades financieras, etcétera, ¿no? Que no es que desaparezcan, pero sí se pueden someter en el nombre del Señor, ¿sí? La mitad de este pizarrón son cuatro afiches. La mitad izquierda les vamos a pedir que las personas que les vamos a pedir que pasen, vamos a marcar con una de las manos. ¿Vieron cuando van al registro? No sé si se usa ahora, yo hace mucho que no voy. Que le marcan toda la mano y la plasman o no, ¿sí? Con un rodillo. Vamos a hacerlo, o han ido a la policía quizá. ¿Ah? Ajá. Bueno, acá no le vamos a pintar los dedos, le vamos a pintar la mano. No se preocupe, le vamos a poner la justa y la necesaria. Gente que por fe pasa en este momento por cuestiones de salud. Ya. Por asuntos financieros. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ustedes nos representan a todos. Cuestiones judiciales, cuestiones espirituales, etc. De este lado, que es el izquierdo de ustedes, hasta la mitad, van a poner la mano negra.
del otro lado van a poner la mano de color. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Está entendida la consigna? Listo, vamos. En una de las palabras de las predicaciones de este mes tuvo que ver con esto de que era una habilidad cultivar la fe. La gran mayoría del mundo cristiano cree que la fe es algo que simplemente viene y cae arriba de nuestra cabeza, no que se cultiva. Yo le diría que el punto número 1 lo pone Dios, pero de ahí en adelante el resto es un proceso, es una habilidad que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Y él contaba la historia de su hija que se ponía frente al espejo y empezaba a bailar e iba perfeccionando los movimientos, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con un ejercicio que, si bien la fe no es algo que yo puedo tocar y demás, pero sí es un ejercicio interno que yo tengo que hacer hasta empezar a adquirir la habilidad. Cuando se empieza, ¿cómo será que esto en la persona se nota que está adquiriendo la habilidad de la fe? Porque se empieza a notar el crecimiento de la persona. ¿Y sabe qué se empieza a ver? Se empieza a ver una disciplina en la persona. Miren, acá yo creo que muchos cometemos un error. Creemos que por asistir a una iglesia nosotros estamos llevando adelante una vida cristiana, y no estamos llevando una vida cristiana adelante. Si no estamos aprendiendo a emplear ese medio que es venir a congregarnos juntos. ¿Sabe por qué necesitamos congregarnos juntos? Porque la multiforme sabiduría del Señor se desarrolla a través de los distintos dones y gracias que tenemos adentro de la iglesia. Lo que Él hace, no lo hace aquel, etc. Y cuando todos vamos aportando, empieza a generarse palabra, porque todo es palabra, y todo eso que se va diciendo, alguna persona le activa internamente algo en su fe. La palabra es para alguien, no es para todo, pero es para alguien. Y cuando esa palabra entra por el oído y provoca un efecto adentro del espíritu, esa persona no se va como vino. Se va empoderada, se va crecida, se va... Pero las personas que empiezan a aprovechar todas las cosas para nutrir su fe, escuchando principalmente. Y mire, yo hago acá un paréntesis con esto del escuchar. Porque, hermanos, uno cree que escucha, pero no escucha. Uno oye, pero no escucha. Si en este momento pasara un camión muy pesado por la ruta, ¿lo oiríamos? Sí, porque es una cuestión mecánica de nuestro cuerpo. Nuestros oídos escuchan, oyen. Pero escuchar es una actitud voluntaria y de concentración. Yo me abro para escuchar esta persona, para escuchar lo que Dios me está diciendo, para absorber con intención lo que se está diciendo en este momento. Ahora, ustedes están acá y sus orejas están acá, pero su cabeza, ¿dónde está?
¿Por qué nos pide el Señor que nosotros aprendamos la disciplina de rumiar la palabra, de meditar en ella? Porque estamos aprendiendo a despertar un ejercicio disciplinario que se llama escuchar, atender. Dice la palabra de Dios que mejor que los holocaustos y los sacrificios es el prestar. Y si yo presto, alguna vez te explica, ibas muy congestionado, acá con la cabeza toda turbulenta, y alguien te explicó algo y vos no entendiste nada. 1000 veces te habrá pasado, ¿no? Bien, tu cabeza se fue para otro lado. Entonces se empieza a notar esa disciplina. ¿Y sabes cuál es la principal, el termómetro que cualquiera de nosotros se tiene que dar cuenta de que esa persona está creciendo en fe? ¿Qué? Yo les dije recién, adivinen. Bueno, no adivinen. Sean sabios y digan sabiamente. ¿Cómo se dan cuenta de que esa persona está crecida en la fe? Díganlo fuerte el que lo dijo. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla la situación que está viviendo? ¿Cómo andás? Re mal. Estas mismas manos, una de las cosas que no sé cuál de ustedes fue que lo predicó, dijo que las palabras pintan cuadros. Ay, Ricardo, ¿cómo van a pintar cuadros? Cuando alguien te cuenta algo, ¿tu cabeza no lo recrea? ¿Ah? ¿Quieren que hagamos el ejercicio? Miren, yo voy caminando por una calle de un pueblito muy colonial. Tiene faroles, las calles son de adoquín, tiene faroles cada tanto, las ventanas son el estilo español, algunas son paredes muy viejitas que tienen los enlucidos caídos, se ven los ladrillos, en otros se ven los adobes. La mayoría de esas casas tienen tejas en el techo, tejas rojas. Y allá en el fondo de ese pueblito, en la calle principal, se ve la cordillera y se ve que el sol se está escondiendo. ¿Lo vio? ¿Vio que las palabras pintan? Yo puedo pintar la misma situación de dos formas distintas. Por la palabra. Yo puedo criticar, murmurar, enojarme, decir, criticar, rezongar, maldecir con la boca, lo mismo que puedo bendecirlo y hacerlo de otro color. Las mismas manos están pintadas de negro o pueden estar pintadas de colores. ¿De qué manera quiere usted su futuro? Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, que mi boca va a provocar lo que me va a pasar en mi vida futura. No allá en el 2050, enseguida, en el almuerzo, mañana lunes, el miércoles, el jueves, el viernes. Mi boca lo va a decretar, mi boca lo va a establecer, porque dice Proverbios 18, 20, 21, que en la boca está el poder ¿de qué? De la vida o de la muerte. Y está en mis manos elegirlo. Yo lo elijo voluntariamente. Alguno de ustedes hablaba en esta semana que le había enseñado, Mariera, que le había enseñado a un niño como de 9 años que, mira, ¿sabes qué te pasa a vos? ¿Sabes por qué no obedeces? Porque vos ¿viste en los dibujitos animados que hay un angelito de Dios y el otro angelito rojo del otro lado? Y que uno de los dos te habla. Pero ¿sabes? Eso, que es un dibujito animado, es real. Es real porque yo mismo estoy estableciendo mi futuro. Mis palabras pintan mi futuro. Los que pasaron por una cuestión de enfermedad, ¿quieren seguir tener este color o quieren cambiarlo? Muy bien, acá hay un problema. Que dice la palabra de Dios que nuestra mente es altiva. ¿Cómo es? Es altiva. Ah, no, ¿qué me van a enseñar a mí si yo lo sé?
¿Qué se creen estos? Es altiva. Y yo le quiero contar algo. Si usted no cambia su forma de pensar, no va a cambiar su futuro. Y no va a cambiar su fe. Y yo tengo que hacer algo. Y por favor, Nacho, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo tengo que hacer algo para que esto cambie. Mire, si yo en frío a ustedes les hubiese preguntado, ¿cómo estás hoy? A uno de ustedes, no a todos. Porque cuando nos preguntan a todos, ¿qué decimos todos? Pero en lo personal, uno dice lo que le está pasando. Dice lo que hay acá. Y que seguramente tenés razón. Sí, nos fue re mal, no cobramos, no tenemos plata y resulta que se nos rompió el auto y para colmo llegó mi suegra. Bueno, cosas así. Entonces, dice acá en Romanos 12 que yo tengo una sola forma de cambiar la cabeza y si cambio la cabeza, cambio mi forma de hablar. Yo no tengo una de las cosas que no hemos dicho Nahuel y todos los demás es que la fe es una ley. Y la ley, Dios la puso y la estableció y esta ley funciona de esta manera, no funciona como a mí se me da la gana, funciona de esta manera. Esto es así. La calle se va por el lado derecho, no por el izquierdo. Y se terminó. Eso es ley. Y la fe es ley, no es, a ver, se me ocurre esto a mí. Y dice Romanos 12, 1. Bueno, está bueno eso de reciban al débil en la fe. Levanten la mano los débiles. Oh, bueno. Cambiate la camiseta y vas a ser fuerte en la fe. Perdón. Había visto otros colores yo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio? Muerte. Pero qué raro, una muerte viva. ¿Y cómo hago eso? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se hace eso? Alabando. Y usted está así. ¿Para qué bailan estos? Yo no bailo para que vos me mires bailar. Yo bailo porque esta carne tiene que morir, Señor. Esta cosa orgullosa y altiva tiene que aprender a sujetarse al Señor como David danzaba. Marcos en su última predicación, media de la hora y media que se demora, media predicación, medio tiempo, lo utilizó diciendo: alaben al Señor, alábenlo con las manos, alábenlo con los pies, alábenlo con la boca, alábenlo con todo su ser, alábenlo con el alma, porque si esto no se somete al Señor humilladamente, no va a traer un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Cómo te va, Noelia? Y acá estoy mal, pastor, ¿vio? Dice, pero no te acomodes a esto. Acá está diciendo, renueven vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Capítulo 10 de 2 Corintios 1 y 2. Por favor. En una de estas palabras que estuvimos dando, en el capítulo 12,
Pablo habla de que él tenía un aguijón. ¿Y por qué tenía ese aguijón? Y el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Que te baste mi gracia. Y no le dijo, el dunamis va a venir a vos y te va a sacar esa enfermedad que tenés o ese problema, no sé lo que era. Porque creo que nunca se define qué es. Y dice que ruego por las mansedumbres. Mire, yo Pablo, os ruego por qué, ¿qué cosa? Mansedumbre. ¿Qué otra cosa, otra virtud termina diciendo? ¿Y qué cosa? Ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy. ¿Cómo logra esas virtudes, Pablo? ¿Cómo decir, che, yo soy tan tierno, tan humilde, tan manso? ¿Cómo dice eso? ¿Por qué dice eso? ¿Qué habrá hecho él para lograr estos efectos tan increíbles? No, sacrificio vivo, hasta que esta mente deja de ser tan soberbia y empieza a hacer esto. ¿Sabes qué? Íbamos con Nancy a una situación difícil y para colmo familiar. ¿Y sabe qué? Hoy tenemos que ir. Bueno, nos subimos al vehículo. Teníamos varios kilómetros que hacer. ¿Y sabe qué hicimos en esos kilómetros? Señor, gloria a tu nombre, tú eres digno, tú te levantaste, nos salvaste, moriste por nosotros, te exaltamos, te bendecimos, nos sometemos a tu palabra. Vos sos el que se crucificó por nosotros y nosotros estamos crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre está crucificado y se calla la boca en el nombre de Jesús y se echa tu voluntad. Llegamos a la casa. Una paz. ¿Qué tal? Paz, bueno, sí, ajá. Como media. Si nosotros íbamos con la cabecita nuestra, no le puedo contar lo que pasó porque Dios se glorificó. Entonces dice, yo Pablo ruego por las mansedumbres, la ternura. ¿Y sabe qué? Nosotros que veníamos como león rugiente, llegamos como corderitos. Y se allanó todo, se tranquilizó todo. ¿Para qué gasta tantas horas discutiendo? ¿Por qué no se pone a alabar al Señor? Haga sacrificio vivo hasta que la cabeza se le cambie. Porque acá lo que tiene que cambiar es la cabeza. Si cambia la cabeza, cambia el corazón, cambia el vocabulario y las cosas van a cambiar. Entonces dice, yo Pablo, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vos. Versículo 2, por favor. Ruego pues que cuando esté presente, no tengas que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Sabe qué quiere decir eso? Iba a ir a visitar la iglesia y les iba a decir, vos no respetás a tu marido. Es un ejemplo. Vos sos rebelde con tu madre. Bueno, ponele, qué sé yo. Vos. Y dice que, claro, él no iba a ir a discutir según la carne. Él iba con un espíritu de mansedumbre, de humildad y de ternura, sacada de la gracia de Cristo. Nosotros somos resultados de la gracia del Señor. Ahora nosotros cuando abrimos esta boca y decimos lo que yo opino, ya hablaste de parte del infierno, papi. Si usted no está procurando en alabanza, no acá el domingo, esto es lo de menos acá que usted venga y qué sé yo, siga tomando mate, qué sé yo, problema suyo. Si usted empieza a practicar, levante las manos al cielo, levante esas patas del piso que parece que lo pegaron con plasticola. Levante esas manos, levante su voz al Señor. Nos gastamos en ponerle la letra en la... ¿Qué sé yo lo que pasa dentro de esa cabeza? Yo lo único que sé es que no hay un pensamiento renovado.
quiere andar en fe, renueve la mente, papi. Y quiero decirle esto cerrando esta historia. Hay una sola forma de renovarla. Y es ley. No es que, no, yo hago. ¿Sabes qué? Yo pongo el canal de YouTube y hay alabanzas todo el día dentro de mi casa. Vieras qué lindo. ¿Te parece bien? No, a mí me parece tonto, me parece nulo, me parece tonto, porque eso a vos no te va a cambiar nada. ¿Sabés qué va a cambiar el ambiente de tu casa? Que la Julia, mientras cocina, que le encanta cocinar, está con el cucharón diciendo: el gozo del Señor me tocó cocinar, lo voy a hacer con alegría, después voy a limpiar los platos y voy a tender las camas. Y voy a hacer todas esas cosas, voy a sacar las telas del techo y voy a pasar el lampazo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Y la vecina la mira del otro lado y dice: qué loca que está, pobrecita. Yo soy loca con la locura de Cristo. Porque esta mente se va a cambiar, me guste o no le guste. Si usted no lo ha comprobado, si quiere cambiar las cosas de la fe, porque la palabra de Dios es creativa, es positiva y tiene que salir de un espíritu renovado de adentro suyo. Esa enfermedad se va a ir en el nombre del Señor. Esa cosa, situación familiar, etcétera, cada una de estas manos acá se va a revertir, porque van a empezar a haber bocas de bendición en esta iglesia. Demasiada maldición ha tenido. ¿No le parece? Quiero solamente cerrar con algo que para mí fue una revelación y lo sigue siendo. ¿Con qué se compara la fe? Sentía eso preguntar. Con una semilla, sí. ¿Y qué necesita una semilla? Necesita una tierra, ¿no? Y algo muy importante, ¿qué necesita? Agua, ¿sí? Necesita que esa tierra esté fértil, ¿sí? Y sobre todo agua. Y Dios me habló de esas aguas. Solamente quiero compartirles algo. Me gustó una frase que dijo Nahuel, y quiero comenzar con eso, que dijo el punto de contacto, ¿no? Que en un momento fue el manto de Jesucristo, en otro momento fue la palabra. Y yo sentía que en este momento hay otro punto de contacto, que es el corazón y la mente. Por eso quiero decir esto. No me quiero demorar mucho. Solamente voy a leer la escritura de Juan 4. No sé qué versión van a poner. Creo que tengo la... Bien. Juan 4:7. Muchos quizás la conocen a esta escritura donde Jesucristo estaba en un lugar, ¿sí? Sentado, y tenía algo que todos tenemos muchas veces, que es sed. ¿Ah? Y había una mujer ahí que había ido, dice, a la hora sexta. ¿Saben qué hora es esa? Al mediodía. Y era raro porque siempre iban en la mañana o en la tarde, pero ella estaba en la hora sexta. Y ¿saben qué? Jesucristo estaba ahí y le pidió algo a ella. En 4:7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea, estaban solos. Bueno, ahí siguen diciendo que después sigue 9, no lo vamos a leer todavía, o sea, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Dice que ella se sorprende porque está hablando con ella, ¿sí? Porque era samaritana y dice que los judíos no podían hablar con ellos. Entonces ella se puso, dijo: ¿cómo un judío me va a pedir agua? Y sorprendentemente Jesús le sigue hablando, ¿no? Porque ni siquiera había, dice, relaciones con ellos. En 4:10, eso sí, vamos a saltar al 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿sí? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Quién quiere de sus aguas hoy día? Porque la fe necesita eso. Y después dice, saltemos al 13.
porque después sigue explicando un poco la mujer del tema del pozo, ¿no? Porque no había entendido nada todavía. Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al pozo de Jacob, de ese pozo que estaban ahí sentados. Más en 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, y en esto Dios me apuntó, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y saben que yo de los 13 años estoy en la iglesia y en esta escritura siempre decía yo, bueno, Dios, necesito de tus aguas. Obviamente que esta samaritana no había entendido nada porque después le dijo, ¿no? En 15 que, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesucristo no estaba hablando de esas aguas que son naturales. Sí, estaba hablando de algo más profundo. Y yo sentía esto que muchas veces era muy superficial yo para pedir esas aguas para mi vida. Y Dios me hizo ver una cosa que en mi niñez tuve por mucho tiempo, hasta los 13 años, que fue la culpa. ¿Sí? En unas circunstancias fallece mi hermanita y yo sentía mucha culpa porque estaba jugando conmigo. Fallece jugando conmigo. ¿Sí? No quiero crear una cuestión de sentimentalismo en usted, sino quiero que veamos el foco. Cuando Dios, con muchos años, como yo le decía, sentía esa culpa de por qué yo estaba en ese lugar con ella. Y sentía ese sequedal en mi vida por muchos años. Entonces yo decía, ¿por qué Dios estaba en esto en mí? Y ¿saben qué? En un momento, no recuerdo en qué momento fue, pero seguramente es en un momento de congregación, porque eso sí me acuerdo, sentí el abrazo de Dios. Y la palabra, ¿saben qué? No fue muy rebuscada, fue una palabra de un padre a un hijo. Y quizás esa palabra hubiera querido escuchar, quizás de mi padre. Que simplemente fue decirme, solo eras un niño. Eso bastó para mí. Entendí que mi situación estaba en la situación de niño, no de adulto, y yo lo estaba mirando con ojos de adulto. ¿Y saben qué? Eso para mí bastó. Y yo cerré ese ciclo de mi vida. Y entendí que en esa área de mi vida ya no tuve más sed. Porque lo puedo decir ahora. Puedo expresar que decir, ya no tengo esa sed de culpa. No sé cuáles serán sus sedes. ¿En qué área de su vida está su sed? Hoy yo puedo decir que sigue áreas de mi vida que siguen con sed. ¿Sí? Miren, Dios tiene propósitos con esto, porque no termina ahí Dios con nuestra vida, con mi vida. No terminó solamente, ya no tenés sed y listo, ahora puedes seguir tu camino. ¿Sí? Dios tiene propósitos con eso. Hoy Dios quiere darte de esas aguas para que no tengas sed jamás. Ahora, va a disponer, yo le dije, el punto de contacto es su corazón. Entonces es ahí donde Dios quiere trabajar. ¿Sí? Porque la fe, obviamente, la duda, anula eso. ¿Sí? Y uno no permite que realmente penetre esas aguas. Como les decía, Dios suplió en mi vida eso. Sentí que entonces que mi sed siempre buscaba, después de eso, que era superficial, que quería más, pero era superficial. En 4:16, fíjense lo que sigue diciendo Dios. Jesús le dijo, en 15, la mujer le dijo, Señor, dame esas aguas para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Fíjense lo que le contesta Jesucristo. En 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Es raro eso, ¿ah? O sea, si le está pidiendo agua, dice, ve a tu marido. Ustedes saben, ¿no es cierto? Después, ¿quién le dijo esta mujer? Que no tenía marido. Y Dios le revela algo, ¿no? En el 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
saltemos al 22. Yo les decía que Dios quería cumplir un propósito conmigo, con todo, y con cada uno de nosotros, ¿no? Con estas sequedades, este sequedal. Vosotros adoráis, fíjense hasta dónde lleva realmente cuando uno necesita realmente que estas áreas de nuestra vida sean realmente cubiertas por su palabra, en este caso de fe. En 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Y qué dice? Y esa palabra también fue reveladora para mí, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca a esos adoradores. Yo no sé cómo fue su adoración, solamente Dios sabe. Pero si hay sequedales en su corazón, no está la verdad todavía. Y saben que es hermoso adorar a Dios con toda la libertad, ¿o no? Se siente placentero porque digo, seguramente hay áreas en nuestras vidas que todavía tienen que seguir trabajando. Pero yo sé que Dios ha trabajado un área en mi vida. Hoy es otra área. Y se las puedo decir, el rechazo. Yo estoy trabajando todavía con esa área. Dios me la mostró justamente anoche en la cena de egresados de mi hijo. Por una cuestión, no viene el caso de decirla, pero sentí eso, rechazo. Y saben, para terminar, quiero decir esto en 4:24. Dios es espíritu, ¿sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Podemos manifestar, acá decía Ricardo recién, podemos acá saltar, pero ¿dónde Dios quiere que nosotros focalicemos nuestra adoración? En nuestro corazón, en la casa, ¿sí? Manifestándonos. Es simplemente eso, decir, hoy Dios viene a poner en esa área de tu vida, ¿sí? Que está seca todavía, sus aguas. Para que ese sequedal, ¿sí? No tenga sed jamás. Así como la samaritana que tuvo que ir a buscar, ¿no es cierto? Y ¿saben lo que pasó después? Fue a anunciar, porque creyó en esa palabra. Creyó que él era profeta. Es simplemente eso. Decirles que hoy Dios puede dar esas aguas para que no tengan sed jamás. Amén. Y no para que se vayan, sino para que realmente sigan aferrados, porque ahí está la fuente de vida. Porque dice que ahí está la fuente, en sus aguas. Gracias, hermano. Buen día para el que me ha saludado. Dios les bendiga. Quería contar un testimonio, pero muy cortito, porque sé que no hay lugar. Le doy gracias al pastor por darme el lugar. Nosotros hacíamos una reunión en el barrio de Dubois, hace unos años atrás, varios años. Y resulta que un día se aparece una señora que le daban ataques de epilepsia. Y justo cuenta, dice que esa semana había ido a Tunuyán y se había caído en el micro, se revolcaba por el pasillo del micro y le salían espuma por los ojos, por la boca, y los ojos se le daban vueltas. Y bueno, y nosotros oramos por esa señora y Dios comenzó una sanidad. Después dice que le quiso venir otra vez, pero ella dice una sola vez más y después se sanó bien. Y esa señora era de chica que le daban esas cosas. Y resulta que era medicada de chica y le habían dado una casa en el barrio de Dubois y le pagaban una pensión de por vida a esa señora. Bueno, resulta que Dios obró, Dios la sanó. Pero ella le decía, cuando empezábamos la reunión, yo hacía reuniones ahí, ¿quiere alguno dar gracias a Dios? Y bueno, y ella decía, yo quiero dar gracias por el día a día, no sé qué es lo que es el día a día, y por mis hijos que van en la escuela, y siempre lo mismo. Y resulta que había pasado como un año, algo así, y en la casa que íbamos era una señora sola y venía, era tucumana. Y vino la madre de Tucumán
con una hermana de la señora esta y con una sobrina. Y entonces estaba la chica, le digo, bueno, ¿alguien quiere? Y ellos participaban en la reunión esa noche. Le digo, ¿alguien quiere dar gracias a Dios? Y sale la señora, bueno, yo quiero dar gracias por el día a día, por mis hijos. Bueno, le digo, Jessica se llama, Jessica, cuéntele a ellos, le digo, para que vean el poder de Dios, la sanidad que hizo usted, el testimonio suyo, lo que tiene usted. Y bueno, y dijo que Dios la había sanado de epilepsia y qué sé yo. Y bueno, y todos abrían los ojos ahí. Y esa señora después se fue a trabajar al Durazno, porque antes no podía hacer nada. Y empezó a contarle a todos, a donde trabajaba, que Dios la había sanado, que Dios la... Y esa señora recibió tal sanidad que una noche ya habían pasado unos días, le dijo, Señor, yo no quiero tomar más los remedios, porque esos remedios no me hacen falta. Dejó los remedios, dejó todo. Y bueno, y lo que yo quería rescatar de todo eso, que uno, si usted ha recibido la sanidad, todo el que haya recibido sanidad o que haya recibido una cosa, dele la gloria a Dios. Ahí está la bendición, en darle la gloria al Señor. Por eso, y yo quiero hoy día darle la gloria al Señor por todo lo que ha hecho en ustedes en este día. Le doy gracias, Señor, por todo. Amén. Gloria a Dios.